En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 22 de septiembre de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales o que nos permite estar con ustedes a través de sus señales que son FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite que nosotros los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Muchas gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, como lo hacemos habitualmente, saludamos al inicio del programa a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo está en este día de primavera ya, Francisco? Hoy día, Boitió, entiendo que el cruce del sol. Buenos días, señores auditores. Hola Mario, hola Enzo. Voy a dejar una cosa dando bote, a ver que verlo bien. Claro, así como concepto, la primavera para este hoy día. Pero el cruce del sol al hemisferio norte no es una fecha fija todos los años. Sí. Este año es mañana. Mañana es el cruce del sol, el cambio de hemisferio del sol, que es el que marca el inicio de la primavera y cuando viene, cuando viene para acá de norte a sur, en nuestro caso, y el otoño cuando va de sur a norte, cuando se nos va alejando el sol hacia el norte. Mañana 23, Francisco. Lo vamos a tener que confirmar en la próxima, porque es un dato curioso e importante. Lo vamos a tener que confirmar para la próxima semana. O sea, una cosa es que el 21 de septiembre digan, oye, partió la primavera, y otro es cuando astronómicamente, efectivamente, se produce el cruce del sol al hemisferio norte. Efectivamente. Ya, sí, lo vamos a verificar en la pauta musical y le vamos a confirmar a nuestros auditores. Bueno, a ver qué teníamos ahora. Vámonos a las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Ya estamos Vamos. Estamos comenzando el programa ya. 18 de septiembre de 1810. En la Casa del Consulado se reúnen vecinos de Santiago, quienes bajo la presidencia de Mateo de Toro y Zambrano resuelven, en nombre de Fernando VII, dirigir los destinos del país. El Cabildo de 1810 fue la primera vez en que la aristocracia criolla tomaba el control de su propio país, experiencia que derivaría con el tiempo en una afirmación de sus propios derechos frente a la monarquía española. En ese sentido, no pasó mucho tiempo hasta que sonaran de manera ya decidida arengas patrióticas que incitaran a una radicalización del proceso y una ruptura definitiva con la metrópolis hispana.
Es interesante, Mario, porque este es el origen de nuestra independencia, pero este Sí, fue un acto, digamos, esto fue una declaración, no fue un acto militar, un acto o un acto bueno, político cierto, en el cual nos declaráramos independientes claro. de España. De hecho, juran lealtad a Fernando VII. Pero después con el tiempo se ve que en realidad eh, los criollos también se podían gobernar y nacieron los aires de independencia. Pero este es el verdadero origen de nuestra independencia. Y esa es Sí, la fecha que celebramos el 18 de septiembre. sí, pero curiosamente, Francisco, porque regularmente los países, nosotros, es peculiar el caso nuestro, porque normalmente los países, el día de la independencia es cuando el día en que se declara o el día en que de hecho se produce, ¿no es cierto?, la independencia. Y en el caso nuestro fue varios años después, pues, digamos, pero efectivamente es muy curiosa la situación Claro, lo que nuestra. pasa es que en Chile se celebraban cuatro fechas. Claro, El 18 de septiembre, que estamos comentando, el claro. 12 o 17, nunca lo recuerdo bien, de 12 de febrero, que febrero, fue 12 de febrero. el 12, el combate Chacabuco Claro, de 1817, claro. el 12 de febrero del año siguiente, que fue firmada el acta El de acta de independencia, independencia. y el 4 de abril, que fue el abrazo de Maipú, que fue donde se consolidó militarmente Sí, la independencia de sí, Chile claro. respecto a los españoles. Y se tomó la decisión, bueno, y vivíamos en fiesta, pues se celebraba todo, entonces vivíamos en fiesta, y se tomó la decisión de decir cuál es la fecha que vamos a celebrar, 18 de septiembre. Así es. 21 de septiembre de 1843. El capitán de fragata John Williams, a nombre del Estado de Chile, toma posesión del Estrecho de Magallanes en un lugar cercano a donde en 1584 instalara una ciudad, Sarmiento de Gamboa, hace 270, 280 años antes de que, ¿cómo se llama?, de que Chile tomara posesión del Estrecho de Magallanes eh, para sí. John Williams, o comúnmente llamado Juan Guillermos, arribó en la nave Ancud, que zarpó desde Chiloé el 22 de mayo de 1843, con una tripulación de 9 hombres complementada con 8 miembros de la futura guarnición del fuerte que se fundaría. Dos comentarios, Mario, muy cortitos. Uno mira la Ancud, ve las dimensiones de Ancud, era una porquería, yo no sé cómo llegaron estos gallos y este montón de gente metidos y que llevan animales, que sea, cómo lo hicieron. Y lo otro, John Williams o Juan Guillermos. Juan Guillermo. John Williams era un británico que cuando se vino de Inglaterra, además de querer emigrar, etcétera, pero además se venía ocultando de un mal amor. Entonces, una de las esto lo leí en un artículo publicado por la familia. Entonces, una de las técnicas que usó para desaparecer de este mal amor fue cambiarse el nombre de John Williams No, a claro, Juan Guillermo. Juan A todo esto, Guillermo. John Williams, padre del almirante Juan Williams Rebolledo. Juan Rebolledo, efectivamente. 17 de septiembre de 1847. Es publicado en el Mercurio y en el Araucano la letra de la canción nacional, escrita por Eusebio Lillo y que reemplaza a la de Beri Pintado, sin indicación sobre su autor. Posteriormente se imprimieron 1000 ejemplares del nuevo himno a un costo de 14 pesos de la época. Con el objeto de apaciguar a los españoles como corolario de las relaciones diplomáticas recientemente restauradas, el presidente Bulnes, a través de su ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, Manuel Camilo Vial, encargó un nuevo texto al poeta Eusebio Lillo, quien decidió conservar el estribillo de Vera. El nuevo texto contó con la aprobación de Andrés Bello, rector de la Universidad de Chile y crítico y juez de la letra. La música, perdón, es del español Ramón Carnicer. 19 de septiembre de 1913. El presidente Barros Luco decreta a este como el Día de las Glorias del Ejército. Su propósito fue rendir homenaje de gratitud a los héroes y soldados que se sacrificaron por la libertad y por los derechos soberanos de la patria, conformando los ejércitos de la independencia. También a quienes marcharon tras los estandartes de los regimientos de línea y cívicos en las campañas de la Guerra del Pacífico. 19 de septiembre, un homenaje a nuestro querido Ejército de Chile. Así es. Y 21 de septiembre, y con esto terminamos, Mario, con esta muy importante efeméride terminamos, se celebra el Día del Trabajador Radial. Se instauró en 1942 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. La fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur y se eligió para destacar la importancia de la radio en la vida de los chilenos. En un primer momento, esta fecha significaba un descanso para los trabajadores radiales.
por lo que todas las estaciones se unían para que solo una de ellas quedara con transmisión en ese día, mientras los demás celebraban. Así que un tremendo abrazo para todos los trabajadores radiales, para todos aquellos que hacen posible esta y muchas otras transmisiones y que juegan un rol y una tarea tan importante en el quehacer de los chilenos. Francisco, increíble que con la aparición de las nuevas tecnologías, bueno, la televisión inicialmente, y ahora todo lo que es las redes sociales, la radio continúa siendo el gran medio masivo. Así que también me sumo a este saludo a los amigos de la radio y en particular a nuestros amigos de Radio Portales, a nuestra radio, a nuestra casa radial, Radio Portales de Valparaíso, a toda su línea ejecutiva, a todos los trabajadores, a la gente que está en el aire todos los días y que uno escucha. Pues ayer justamente escuchaba, estuve toda la mañana escuchando la Radio Portales de Valparaíso, ¿no es cierto? Y Carlos ahí, muy simpático él, que está toda la mañana, tuvo conversaciones con varios de la gente que trabaja ahí en la radio, compartieron una torta y compartieron anécdotas. Y efectivamente, para nosotros que somos mayores, antiguamente uno se acostumbraba a que el día 21 había una sola radio en el aire. Entonces uno echaba de menos, la radio, todos tenemos una radio que es la que habitualmente escuchamos. La regalona. La regalona, claro, y teníamos una sola radio en el aire, el día 21, efectivamente. Bueno, vamos entonces, después de saludar a nuestros amigos de Radio Portales de Valparaíso y de todas las radios del país, vamos con las efemérides de la buena memoria, que mantenemos el espacio de la efeméride de buena memoria, pero ya nos estamos leyendo a partir de la semana pasada las noticias que se publicaban en el año entre 1970 y 1973. Vamos a tener el espacio, digamos, pero en forma no permanente, me refiero no el espacio, sino que vamos a tener este tema de la pauta, y vamos a ir de vez en cuando comentando algunos hechos importantes que ocurrieron antes del gobierno militar o después o durante el gobierno militar. En este caso, queridos amigos, queremos compartir con ustedes, a ver, tenemos aquí una en el, a ver, lo tengo por acá, aquí está. El 6 de julio de 1973 hubo una reunión de la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril con el presidente del Senado de aquel entonces, don Eduardo Frei Montalva. Y de esta reunión se levantó un acta que quedó, digamos, para la posteridad, se le conoce como el Acta de Rivera. ¿Por qué? Porque fue levantada por el abogado Rafael Rivera Sangüesa, asesor jurídico de la Sociedad de Fomento Fabril. Entonces, el acta, desgraciadamente, no sé si no vamos a tener tiempo de leerla completa, pero es muy importante leer algunos pasajes que los vamos a comentar aquí con Francisco Muñoz. El acta comienza diciendo así: hoy viernes 6 de julio, día de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta a las 18:30 horas. Integraban ahí la directiva completa, ¿no es cierto?, incluido el señor Rivera, Rafael Rivera, como que era el asesor jurídico. Continúa diciendo el acta: Frei se demoró en recibirnos, hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Continúa el acta, me estoy saltando algunos párrafos. Los representantes, en otra parte dice el acta, los representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del tanquetazo, el del viernes 29 de junio último, entre paréntesis, alzamiento frustrado del regimiento blindados número 2, comandado por el teniente coronel Super, cierre paréntesis, que había originado una toma masiva de industrias. Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias, fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista a la cubana. Y aquí viene la parte interesante que nos preocupa mucho y que nuestros auditores escuchen bien. Frei oyó en silencio, cabizbajo, se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros Partagás,
a los asistentes. Luego se sentó arrellanándose y en forma pausada y solemne dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la unidad popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado. Claramente agregó casi textualmente, comillas, nada puedo hacer yo ni el Congreso, ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. Cierre comillas. De manera que en vez de ir al Congreso, debíamos ir, dice el abogado, a los regimientos. Abre comillas nuevamente, lo que dijo casi textualmente Frey. Les aconsejo plantear crudamente sus aprehensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo. Continúa el acta. Acto seguido, contó que un alto oficial de ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio riesgo en el barrio Alto, al cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en el barrio Alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, no había sido elegido por el pueblo para legislar. Sí, Perdón, perdón, Mario, sí había sido elegido por el sí, pueblo sí, para sí, legislar. Sí. efectivamente, había sido elegido por el pueblo para legislar, de ver que estaba cumpliendo. Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberán saber lo que tienen que hacer para salvar al país. Bueno, continúa el acta y aquí hay una parte en donde ellos relatan que se dirigieron al Ministerio de Defensa para tratar de contactarse con algunos de los comandantes en jefes, los cuales no estaban. En el despacho del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estaba el vicealmirante don Patricio Carvajal, a quien quisieron ver. La directiva ¿cómo se llama? De la Corporación de Fomento Fabril. Y el almirante Carvajal, después de saber a lo que iban, les dijo que no podía recibirlos y que tuviesen la bondad de retirarse. Y la parte última, el último párrafo del acta. Angustiados frente a tal acogida, nos alejamos con menores esperanzas que las que abrigábamos antes de esta frustrada visita. Esta, queridos amigos, es la famosa acta de Rivera, el acta que se levantó en esta reunión que tuvo la Sociedad de Fomento Fabril, no era corporación, Sociedad de Fomento Fabril, con el senador y presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva. ¿Qué opina, Francisco? Bueno, primero, la Sociedad de Fomento Fabril sigue vigente, es una organización existente y es más conocida como la SOFOFA, ¿no? Sofofa, Cuando se habla, efectivamente. es la Sociedad de Fomento Fabril. Bueno, esta acta de Rivera, ¿cómo se llama? Es tremendamente clarificadora respecto de cuál era la situación que se vivía en el país en ese momento. Para las personas más jóvenes que no vieron esta situación, eh, la lectura de este documento les reflejaría muy claramente de que la verdad es que la situación del país era angustiante. Y Mario, dame un minuto, por favor. Quiero ¿Cierto? comentar un tema adicional que quiero comentar del contexto de lo que se vivía en Sudamérica en ese tiempo, y en Sudamérica y en el mundo. En el mundo, ¿no es cierto? Había un mundo bipolar, el primer mundo y el segundo mundo, que era Estados Unidos, la Unión Soviética, y nosotros el tercer mundo, en el cual los soviéticos estaban tratando de ingerir dentro del tercer mundo para ponerlo bajo su órbita. Ya lo había logrado con Cuba en el año 1960, ¿ya? Y los cubanos, muy fielmente a los dictámenes de Moscú, estaban propiciando y estaban propagando la revolución en para el caso de los cubanos, en Sudamérica. Es así Así como es. estaban en Uruguay los Tupamaros, ¿cómo se llama? En Argentina los Montoneros, en Bolivia el Che Guevara, el famoso Che Guevara, es famoso, pero no sé de qué es lo que le vanaglorian al Che Guevara, era un asesino. El Che Guevara tratando de instaurar la guerrilla en Bolivia, el Así MIR en es. Chile, digamos, y otro, la vanguardia organizada del pueblo, etcétera, etcétera. En ese contexto de Sudamérica, totalmente distinto a lo que está pasando, a lo que pasa hoy en día. ¿Cómo se llama? Cuba está sumida en la pobreza más franciscana que puede existir y no tiene muy pocas posibilidades de llegar a influir, salvo en los
sectores muy pequeños, específicamente en los partidos comunistas. Bueno, ¿y cómo había llegado Cuba al poder? ¿Cómo había llegado Fidel Castro en Cuba al poder? Por la fuerza. Y eso era lo que querían hacer aquí los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular. Eso era lo que quería hacer Altamirano con el Partido Socialista, eso era lo que quería hacer Garretón con ¿cómo se llama? Con el MAPU, la Vanguardia Organizada del Pueblo, ya lo mencioné, Miguel Enríquez con ¿cómo se Miguel, llama? Con el el MIR. MIR, etcétera, etcétera. El único... Curiosamente, el único partido que ponían a pausa era el Partido Comunista. Y no porque no quisiera la revolución marxista. Él era partidario de hacer la revolución marxista con más seguridad. Consideraban que la premura, especialmente de Altamirano, no era buen consejero y, ¿cómo se llama? Ellos pensaban que las cosas había que hacerlas de otra manera. Entonces, bueno, ¿y qué había hecho el resto de los países? Aquí en Sudamérica habían llegado gobiernos militares. ¿Cuál era la reacción a esta guerrilla? Gobiernos militares. Prácticamente el único país sudamericano, estuve repasando, había algún otro por ahí, pero prácticamente el único país sudamericano que no estaba con un gobierno militar era Chile. Entonces, porque la gente dice, pero ¿cómo se les ocurrió hacer un gobierno militar? Claro, en el contexto de hoy día, ¿cómo se le ocurrió a Frei? Alguien diría, ¿cómo se Claro, le ocurrió a Frei que esto había que claro. hacerlo a balazo? Bueno, en el contexto de hoy día suena raro, pero en esa época la situación, las cosas, así se estaban desarrollando. Así era como estaban. Esta era la reacción a la acción soviética y por su intermedio la cubana para llegar aquí a esta área, y eso era la forma que estaban usando los marxistas para imponer su revolución, la fuerza. Y Eh, entonces, lógicamente, Frei, como decía, ¿cómo nos enfrentamos? Con fuerza. Francisco, perdón, y muy cortito, porque también esto, desgraciadamente, no vamos a tener tiempo, vamos a tener que en alguna oportunidad, Francisco, hacer un programa especial para tratar esto, lo que era el contexto. Además, agreguemos, queridos amigos, usted hoy día es impensable que se maltrate a un niño en el colegio. Bueno, nosotros con Francisco somos de la época en donde cuando niños los profesores nos pegaban reglazos, nos pegaban coscorrones, nos tiraban las orejas, nos tiraban las patillas. La madre Carmen, todavía lo recuerdo como si fuera el día de hoy, en segundo preparatoria, alcancé, estaba justamente en preparatoria, por ahí por quinto o sexto preparatoria, se cambió, ¿no es cierto?, vino la reforma del gobierno de Frey y nos cambiamos a la enseñanza básica. Y la madre Carmen me tomaba y me levantaba y yo terminaba en puntillas levantándome. Entonces, queridos amigos, la violencia era algo normal. Entonces, por eso yo reafirmo esto, el contexto que dice Francisco. Hay que tener cuidado, porque cuando se mira con los ojos de hoy lo que sucedió hace 50 años atrás, claro, es espantoso en general, pero hay que vivir el contexto en donde se desarrolló todo esto. Francisco, pero eso era una parte, ¿ah? Y lo otro sería, yo creo que importante destacar cómo Frey lo dice claramente, ni los legisladores, ni el Parlamento puede hacer nada. Aquí las cosas se arreglan con fusiles, lo dice aquí claramente en la conversación, se arregla con fusiles. Y aconseja a la SOFOFA a ir a conversar con los comandantes en jefe. O sea, Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, expresidente de la República de Chile, con toda la experiencia política que él tenía, no veía otra solución. Eso, queridos amigos, es súper importante que ustedes lo tengan presente. Piensen en eso. ¿Quién podría decir que Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, era un desquiciado, era un dictador, era un antidemócrata? ¿Quién podría decir eso? Pero Eduardo Frei Montalva lo dice en esta reunión con la SOFOFA. Aquí las cosas, la única forma de solucionar esto es con fusiles. Porque Francisco. el oponente estaba trabajando con fusiles. Nuestro oponente era la revolución cubana que se estaba diseminando por toda Sudamérica, incluido Yes. Chile. Y la revolución cubana no venían a tirar papa, venían a disparar balas. Así es. Y lo que querían los líderes de esa época, especialmente, como digo, voy a mencionar de nuevo, Altamirano, Garretón y Enríquez, lo que querían era balas para tomar el control del país. Así es, Francisco. Estamos a la hora. Un último comentario solamente. Recuerden, amigos,
la cantidad, lo dimos a conocer en las noticias que comentamos el tiempo atrás, viernes atrás, la cantidad de armamento, munición, explosivos que se incautaron en los allanamientos que hacían, que ordenaba hacer la justicia militar. Bueno, eh, vuelvo a recordar, Francisco, cuando Michelle Bachelet comentando el libro póstumo de Patricio Elwin, dice que ella nunca vio fusiles, armamento en la época de la Unión Popular, ella solamente vio sueños hermosos. Bueno, señora Bachelet, usted parece que vivió una cúpula, porque habían armas, había municiones, había gente dispuesta a utilizar esas armas en contra de los mismos chilenos. Vamos a la pausa, Francisco. Vamos a la pausa. Vamos y estamos de regreso en el segundo bloque de Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el lugar de trabajo, en el auto, etcétera, pero junto a ustedes, cerca a ustedes, como lo es la radio cercana, la radio cálida, la radio amiga, que está siempre al lado de uno. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, la Asociación de Almirantes Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que permite que Revelando esté junto a ustedes, valga la redundancia nuevamente, todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, y el día viernes nosotros, chilenos de corazón. Muy bien, antes de iniciar la pauta, Francisco nos tenía la confirmación de cuándo se inicia oficial, o sea, sí, oficialmente se inició el 21, ayer, pero ¿cuándo es en la realidad? ¿Cómo sería el término cuando se inicia astronómicamente? Claro, sí, claro, ¿Sí? desde el punto de vista astronómico, ¿cuándo parte la primavera? ¿Cuándo parte realmente? Nos quedó dando bote el tema en la primera etapa, señores, y bueno, recurrí al diario de mi ciudad natal. Y ahí en el diario de mi ciudad natal encontré la información. La definición del inicio de la primavera es el momento en que el Sol transita desde el hemisferio norte al hemisferio sur, ¿ya? Y eso no ocurre Cruza, Francisco, la línea del Ecuador, digamos. exactamente, cuando el Sol cruza la línea del Ecuador, ¿ya? Claro. ¿Cómo se llama? Y eso no necesariamente ocurre en la misma fecha todos los años. La Claro. Tierra tiene dos movimientos. Un movimiento de rotación sobre su propio eje, que marca el día y la noche, y un movimiento de traslación alrededor del Sol, que, entre otras cosas, marca las estaciones del año. Ahora, este movimiento de traslación alrededor del Sol es bastante uniforme, pero no es completamente uniforme y es principalmente afectado por otros cuerpos celestes, de partida por los mismos planetas, el resto de los planetas de nuestro sistema solar, dependiendo en ese momento qué tan próximo esté Marte, Venus, etcétera, etcétera, van alterando o van modificando este movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y, ¿cómo se llama? Y para el caso de este año, el Sol va a estar sobre el Ecuador el día de mañana, 23 de septiembre, a las 03:50 horas. Ese es realmente el movimiento el momento en que parte la primavera. A todo esto nosotros decimos, el Sol cruza, pero la verdad es que para nuestro propósito, la referencia es el Sol y somos nosotros los que nos movemos. O sea, nosotros somos los que le vamos Claro, mostrando otra cara al Sol, ya es la Tierra, pero para claro, todos los efectos se dice, el efectivamente. Sol está sobre el Ecuador, ¿ya? Pero es la cara que le estamos mostrando nosotros. Así que, bueno, conocimientos inútiles que nunca están de No, más. yo he admirado siempre a Francisco porque es una persona muy culta, y siempre tiene ¿cómo se llaman? Los datos inútiles que él llama. Y que no son nada Conocimientos inútiles. inútiles, que no son nada inútiles, pues son muy, muy sabios. Ya, Francisco, muchas gracias por esa aclaración. Así que recuerden, amigos, mañana 03:50 horas se inicia realmente la primavera. Ya, vamos entonces con la pauta del día de hoy, y el primer tema, como es tradicional en nuestro programa, es el basta ya, o la pregunta que nos hacemos es: ¿este el país que queremos? Y la pregunta que nos hacemos en esta oportunidad es: ¿quién paga los errores del aparato público? Eh, Queridos amigos, para que un funcionario público lo echen, debe ser o por mala calificación, que nunca la va a tener, porque se creó un sistema de calificación en donde todos son perfectos funcionarios, y dos, por un sumario.
Y cuando a alguien lo sumarian, a pesar de que ellos tienen su sindicato y se le va el sindicato completo de arriba, encima ahí de la directiva ahí de la entidad pública. Bueno, a ver, vamos a mencionar aquí dos ejemplos de errores garrafales que se cometen en el aparato público y aquí, ¿quién paga? El primero es el CERNAC, antes de Fiestas Patrias, realizó una encuesta para orientar, ¿no es cierto?, a los consumidores, ¿no es cierto?, dónde comprar. Y hizo una encuesta entre todos los supermercados, con una canasta 18era que llamaron ellos, en la cual incluyeron 14 productos. Y ahí se determinó que el supermercado más caro era Unimar. Bueno, Unimar reclamó, pues. Unimar reclamó y dijo, esta cosa está muy mal hecha. De partida, no sé, los productos que se comparan no son productos iguales, de las mismas características. O sea, si usted ha ido al supermercado y usted puede comprar vienesas A que cuestan un valor y vienesas Z que cuestan un valor completamente distinto. Entonces no es lo mismo comprar vienesas en general. Claro, porque en algunos supermercados tienen vienesas de este tipo y otras vienesas que son mucho más baratas o mucho más caras, primero. Después, eh, ellos tomaban como referencia para ver los precios, el observatorio de precios y de los sitios web de los distintos supermercados. En cambio, había supermercados que no tenían venta online. Entonces, ¿de dónde sacaron los precios? Después, otro tema, en el momento en que se registró, tampoco estaba claro en el momento en que se registraron los precios, porque un supermercado de pronto tiene algún día a la semana el día de la carne, por ejemplo, y la carne está mucho más barata que en otro supermercado, entonces tampoco había similitud en eso. Y por último, lo más grave es que las canastas no tenían, no todos los supermercados tenían la misma cantidad de productos. Había supermercados que no tenían la totalidad de los productos. Entonces, ¿cómo comparan? O sea, el trabajo, Francisco, es absolutamente mal hecho. Y eso, Bueno, CERNAC, entidad del yo sé Estado. que, yo, sí, yo sé que viene otra, tienes otro caso más, pero respecto a este caso quería hacer un comentario. Cuando hay algo tan importante como orientar a los consumidores respecto de la mejor decisión para, ¿cómo se llama? Para comprar, es una cosa pero tremendamente importante. Y si vamos a comparar, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que comparar peras con peras. No podemos comparar peras con manzanas, que era que fue lo que se hizo en esta oportunidad. Y quiero destacar el Ministerio de Economía y su ministro, y nuestro ministro, el señor Grau, de Economía, son, pero los muy asiduos, digamos, a desinformar o mal informar, para no decir mentir. Eh, recordemos cuando estaba subiendo el dólar, y estaba subiendo en algún momento bastante fuerte, y el ministro de Economía dijo públicamente de que a los chilenos no les afectaba que subiera el dólar, porque los chilenos compraban en peso. Bueno, señores auditores, sepan ustedes, la carne, la mayoría de la carne que se compra, o no, la mayoría, pero una cantidad importante de carne viene de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Argentina. Y el valor de la carne va a estar directamente relacionado con el valor del dólar. La ropa que compramos, yo diría que el 99% de la ropa que compramos viene de China, de Vietnam, de Indonesia, de Malasia, etcétera, etcétera. Y toda esa ropa, los zapatos, etcétera, etcétera, su valor está directamente indexado al valor del dólar. El hilo volantine, adivinen de dónde, o sea, el que vi yo por lo menos, el hilo volantine que yo vi, hecho en China. Y el valor del hilo volantine está directamente relacionado con el dólar. Después también dijo, oye, ¿qué les preocupa la inflación si la inflación es una referencia que le afecta a los ricos? Mentira. A los que más le afecta la inflación es a los pobres, a los que viven de un salario, que ven subió los precios y no hay una relación con el aumento del sueldo de cada uno. Porque precisamente la inflación lo que hace es eso, bajar los sueldos. Como no se puede bajar los sueldos, lo que hacen es subir el valor de los productos, pero en la práctica lo que están haciendo es bajar el poder adquisitivo. Así que vergonzosa el trabajo del Ministerio de Economía respecto de informar correctamente a las personas. Estamos hablando específicamente del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. Y el otro caso que queremos mencionar, muy cortito porque se nos está pasando el tiempo, es el servicio electoral. A ver, eh, en 2020, entre el 2021 y 2023, más de 50.000 personas cambiaron su domicilio electoral a la ciudad de Santiago. Curioso. Lo que pasa es que la ciudad de Santiago está la mayor cantidad de votantes del país y es muy importante
hay detalles muy particulares, que sí, la alcaldía de Santiago normalmente, quien gana la alcaldía de Santiago regularmente, después el presidente que se elige a continuación es del mismo sector, del mismo partido político. Pero bueno, es un detalle que puede ser coincidencia. Pero, por ejemplo, fíjense, se detectó, esto fue una investigación que hizo el Libero, el medio digital Libero, eh, el 950 personas aparecen registradas en 75 hoteles del centro de la capital. El 50% de esos 950 se concentran en 3 hoteles, el Hotel Monte Carlo, el Conquistador y el Hotel Carrera. Y curioso, el Conquistador y el Hotel Carrera ya no existen. Hace muchos años que desaparecieron, pero ellos figuran con dirección ahí. Además, hay detectó que estamos hablando de varios casos, estamos destacando algunos. El 596 votantes aparecen en 2 pisos de un edificio de oficinas con dirección, su dirección particular. Entonces, aquí la pregunta que se hace es, ¿o no se estará haciendo un cambio fraudulento de domicilio electoral? Claro, porque la Porque, gente, o sea, perdón, los partidos políticos, aquí en este caso, que es campeón en esto el Partido Comunista o la gente de ideología comunista, saben que tienen ciertas municipalidades, ciertas comunas que las tienen perdidas de todas maneras, o al revés, ganadas de todas maneras. Entonces, trasvasijemos gente desde esas comunas a Santiago, donde en Santiago aparentemente, o sea, es muy simbólico y aparentemente es la madre de las batallas de las elecciones. Entonces, trasvasijemos, po. Vamos, oye, amigo, así es, así inscríbanse en es. Santiago y echémosle para adelante. Pero Bueno, eso es totalmente contrario a la ley y al espíritu de la ley. efectivamente, la ley esto está penado. El cambio fraudulento de domicilio electoral está penado. Pero bueno, ¿cuándo investiga? ¿En qué momento investiga? Acuérdense, queridos amigos, para los que somos de acá, la quinta región, en la elección, en el plebiscito pasado, Francisco se acuerda que de pronto aparecieron a última hora personas registradas en un local de votación completamente distinta al sector donde vivían. Y curiosamente, las personas de mayor edad, a las que les cuesta más movilizarse. Yo vivo aquí en Viña del Mar y tengo muchos antecedentes, o sea, testimonios de gente que vivía en Reñaca y que la mandaron a votar a Santa Inés o allá a Recreo, etcétera. Curioso. ¿Y esto? ¿Dónde está el servicio electoral aquí? Ahora, recordemos la Contraloría y la Dirección de Presupuesto con el caso convenios o el caso fundaciones. ¿Para qué decir? Bueno, al final, todos estos errores, todos estos desastres en su proceder, ¿quién los paga? ¿Cuándo hemos En, visto que alguien se vaya a la calle por esto? en buen chileno, paga moya. Paga Moya, Nadie efectivamente. se hace responsable de esto. Es responsable, efectivamente. Eso es lo que queríamos destacar, queridos amigos, que tenemos que nosotros los ciudadanos exigir de que haya mayor rigurosidad que caigan cabezas, que haya gente que se vaya para la calle, porque yo digo, todos estos errores, y podríamos mencionar decenas de errores más, nadie los paga y la gente sigue trabajando como si nada, y produce unas tremendas consecuencias para la ciudadanía. Bueno, este no es el país que queremos. Vamos con el próximo tema. A ver, derechamente las prioridades del gobierno no están alineadas con la ciudadanía. Y aquí voy a hacerlo muy cortito, la fundamentación para que Francisco nos dé su opinión. A ver, existe un presupuesto. El presupuesto es anual y el presupuesto, lo digo porque yo estuve en la Marina muchos años, Francisco también, y a nosotros se nos exigía que manejamos recursos dentro de la Marina, que tenía que haber un gasto permanente, continuo, a lo largo del tiempo. O sea, yo no podía dejar, porque a mí la Contraloría, nosotros la Contraloría Armada, no Francisco, la Contraloría Armada nos caía encima con un tremendo coscorrón. O sea, dejar, por ejemplo, gastar todo en noviembre. Dice, no, yo tenía que ir gastando paulatinamente cada mes lo que correspondía, ¿no es cierto?, porcentualmente durante el año. Bueno, resulta que el espacio público, que es una entidad privada, detectó que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha ejecutado a junio de este año solamente el 19% de su presupuesto, siendo que a junio debiera tener gastado el 50%. Entonces, eh, ¿dónde está? Pues la principal
problema, la principal prioridad, la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad. Y el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha ejecutado, no alcanza a ejecutar un 20% en un periodo de tiempo que debería llevar ejecutado el 50%. ¿Y cuándo va a gastar el resto del presupuesto? ¿Quién controla esto? El problema, Mario, es que para poder gastar adecuadamente el presupuesto, eh, requiero tener cierta capacidad de ejecución, tengo que tener cierta capacidad de gestión, tengo que saber lo que quiero hacer, tengo un plan. Yo pedí un presupuesto o alguien formuló un presupuesto para mí para desarrollar un plan. En este caso, para enfrentar o digamos, para facilitar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Hay dos posibilidades. O las personas que están encargadas de ejecutar este plan no tienen la capacidad para hacerlo y no saben cómo gastar correctamente el dinero, o simplemente no les interesa. Yo creo que desgraciadamente es una combinación entre estas dos. Las personas que teóricamente están a cargo del tema del plan no tienen, no están capacitados para ello, y además Capacitado. al No, gobierno en general sí, le interesa poco el tema de clara- enfrentar el crimen organizado. claramente. Hablemos de este gobierno. Esto no es un problema de este gobierno, entre paréntesis, ¿ah? Pero claramente en este gobierno hay muchos ejemplos de gente que no está capacitada para hacerlo. Y fíjese que este informe, queridos amigos, para terminar, este informe efectivamente advierte que no existe una estrategia de seguimiento, de evaluación y producción de informes independientes. O sea, lo que dice Francisco, aquí la plata se la gastan como ellos quieren y no existe una manera, porque lo que pasa con los empleados públicos, es re fácil que mi amigo me califique a mí, pues. Y somos todos grandes personas, grandes amigos y perfectos calificadores. Pero aquí debiera haber una entidad independiente que controlara, que dijera, a ver, señor, usted está o no está haciendo las cosas como corresponde. Y aquí este informe efectivamente advierte que no existe una estrategia de seguimiento, una evaluación, ni producción de informes independientes que regulen o que controlen o que adviertan, ¿no es cierto?, si algo se está haciendo mal. Pero, Mario, perdón, sí, para sí, reforzar lo que tú estás diciendo, el ujú. tema, todo este caso de corrupción que partió con Democracia Viva, ¿fue el Estado el que se dio cuenta que Democracia Viva se estaba robando la No, plata pues, en cantidades no, importantes? No, no, fue la gente de alto hospicio, fueron las personas que fueron a reclamar por los planes que no se así estaban es. cumpliendo. Pero el Estado no tiene, dice, oye, toma, te voy a asignar toda esta plata para que tú hagas tal cosa. Y al Estado le da lo mismo, si acaso la hacen, si no la hacen, si acaso hay una reglamentación o no la hay. Así es, Francisco. Vamos con el próximo tema para poder alcanzar a completar la pauta. Causa mapuche. Eh, a ver, vamos a contarles, queridos amigos, a lo mejor ustedes lo vieron en la prensa el día de ayer, pero aquí realiza terrorismo, porque es terrorismo, ¿no es cierto? Cuando yo le quemo quemo la casa a una persona, por supuesto, la saco a balazos de adentro o la tengo atemorizada permanentemente, eso es terrorismo. Pero aquí estos grupos que realizan ese terrorismo lo hacen por una causa, en el que estamos hablando de la macrozona sur, perdona, es motivados por la causa mapuche. No, al final de cuentas, o sea, uno puede advertir de que son vulgares delincuentes. ¿Por qué decimos esto? Porque el día de ayer, bueno, el gobierno además lo dio a conocer profusamente, se desbarató, se detuvo a 11, si no me equivoco, son en total 11 personas, claro, efectivamente, 11 o 12 personas, no recuerdo exactamente, 11 o 12 personas relacionadas con la resistencia mapuche lafkenche que opera en Biobío y en la Araucanía. ¿Y por qué fue noticia especial? Porque se detectó que entre estas 11 personas detenidas, 12 personas detenidas, había un carabinero en servicio activo y un carabinero que recién hace poco tiempo se había retirado y que para colmo había sido jefe de la SIP, de la Sección de Investigaciones Policiales eh, en, eh, allá en la zona sur en Arauco. Entonces, pero cuando se hace un análisis de la resistencia mapuche lafkenche. Eh, Ellos dicen que su actuar es en pro de causa mapuche, pero al final de cuentas se ha verificado que ellos se dedican a los delitos comunes como el robo y el tráfico.
esta agrupación se inició su actividad, porque todos estos grupitos raros han aparecido, se han desprendido, ¿no es cierto?, de la coordinadora Arauco, Gallego, de la CAM, de la CAM, de la Arauco la Mayeco. De ahí coordinadora Arauco Mayowa. claro, de ahí se han ido separando, ¿no es cierto?, por temas de liderazgo y han creado sus propias agrupaciones. Inició su actividad en 2020. Eh, pero de las cosas que más destacan este grupo, el 2021 se adjudicaron el atentado de incendio de 31 cabañas en Contulmo. No sé si recuerdan esa imagen espantosa, ¿no es cierto?, de 31 cabañas ardiendo en Contulmo. Y también quemaron 35 maquinarias en la comuna de Los Álamos en 2022 y el año pasado, o comienzo de año, también no recuerdo, Francisco, quemaron el histórico molino Grolmus en Contulmo, donde te resultó herido el dueño Carlos Grolmus, que finalmente a raíz de esas heridas terminó perdiendo la vida. Pero bueno, pero al final, cuando se hace un seguimiento, se dan cuenta de que ellos se han dedicado a el robo de madera, a, ¿cómo se llama?, al tráfico de drogas y ¿cuál era el otro tema? Eran tres temas, no lo tengo. Ah, y al cultivo de, ahí está, Marihuana. de marihuana, al tráfico de madera, al cultivo de drogas y al tráfico de drogas, digamos, también. Entonces, eso, Francisco, de la causa, de que somos una agrupación que está luchando por la causa mapuche, es un rótulo, es un título, porque realmente son vulgares delincuentes. Oye, dos comentarios. ¿Ah? Uno, encuentro increíble que el Estado de Chile, en todo este tiempo que llevan, no haya sido capaz de enfrentar esta situación. Y por falta de voluntad, ¿ah? Porque yo creo que una de las cosas que los amedrenta es decir, no, es que la causa mapuche. ¿Qué causa mapuche? Que como dices tú, Claro, esta es una tropa de ladrones exactamente. que están destruyendo la región. El impacto que tiene sobre la región es tremendo. Y segundo, este hecho que haya aparecido un carabinero y un ex carabinero, quiero destacar que en nada opaca la tremenda labor que hace Carabineros de Chile. Es muy difícil tener el control cuando tenemos una institución. ¿Cuántos son carabineros del orden de 60.000? También, Eh, claro, Cuando tenemos del orden de 60.000 personas, obviamente que van a aparecer infiltrados, van a aparecer personas que tienen, ¿cómo se llama?, principios equivocados. Así que yo quiero hacer al respecto un reconocimiento a Carabineros de Chile. Esto no enloda la labor de no, Carabineros de Chile. por cierto que no, por cierto que no. Aquí lo que estamos destacando de que esta gente, este movimiento Resistencia Mapuche Lapquenche, que se dicen luchar por la causa mapuche, mentira, son vulgares delincuentes que en su actuar de delincuencia causan terrorismo. Francisco, y para que no se nos vaya el programa y alcancemos a comentar algo del Consejo Constitucional, el 15 de septiembre, o sea, el viernes pasado, se inició la votación de las iniciativas o de las enmiendas en el Pleno, en el fondo más que eso, los artículos, ya la articulación, el articulado de la nueva Constitución en el Pleno del Consejo Constitucional. Y con mucha alegría hemos visto, aquí tenemos destacado, Francisco, usted podría ir comentando, tenemos destacado varios aspectos muy importantes y beneficiosos para toda la ciudadanía que se han ido aprobando en el Pleno. Sí, la verdad es que desgraciadamente hay un grupo importante de personas que se opone a lo que se está haciendo, ¿eh? Pero una de las cosas aprobadas, eh, la ley protege la vida de quien está por nacer. Se ha armado todo un lío que quién está por nacer o del que está por nacer, una discusión semántica, pero bueno, la verdad es que esto permitiría limitar la ley a no más allá de las tres causales que existen en este momento. Pero lo que se pretendía de que no se podía hacer ninguna cortapisa, íbamos a terminar con aborto cuando Aborto quiera. libre, aborto Aborto libre. libre, claro. Y respecto también del aborto y de otras circunstancias similares, se aprobó la posibilidad de objeción de conciencia, tanto individual como institucional. Si yo soy médico, trabajo en el área de salud y mis principios me impiden participar en un aborto, yo tengo derecho a presentar objeción eh,
de conciencia. A negar Claro, hacer el aborto, derechamente. claro. El Estado tiene la obligación de permitirnos vivir en un entorno seguro. No es que, oye, mira, aquí la cuestión, se están agarrando a balazo y no pasa nada. No, es obligación del Estado actuar en contra de la delincuencia, y especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Lo dice la propuesta de Constitución. Garantiza la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa. Aquí el actual gobierno ha hecho muchas aproximaciones a establecer una verdad oficial, a limitar a la prensa, etcétera. La Constitución, ¿cómo se llama?, lo establece claramente: libertad de expresión, que nosotros mismos no podríamos estar hablando tranquilamente si acaso hubiera avanzado las intenciones del gobierno en la dirección que ellos querían. El tema de la inmigración. Francisco, perdón, es que no quisiera, porque ya estamos en la hora, pero no quisiera destacar, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones y previsiones para la vejez y los ahorros generados por estas. Yo creo que es importante, al que terminó Francisco, comentar que con eso se cautula de que uno es dueño de sus cotizaciones, y no lo que quiere hacer el gobierno, ¿no es cierto?, que quiere hacer ¿cómo se llama?, esta repartija, ¿no es cierto?, con mis cotizaciones. La repartija y las cuentas nacionales. Creo que las cuentas nacionales eran cuentas de Claro. mentira. Eran, mira, usted teóricamente en el papel tiene esto, pero en la práctica, si acaso se decide retirar el 10%, yo no estoy de acuerdo con retirar el 10%, pero si por alguna razón hay que retirar el 10%, la plata está. En las cuentas nacionales que está proponiendo el gobierno, la plata no está. Así es. Ya, Francisco, teníamos varias otras iniciativas que se han ido aprobando, que son bien interesantes y con las cuales nosotros estamos plenamente de acuerdo, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Hay que irse. Señores auditores, muchas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Así es, queridos amigos, reiterando el saludo a nuestros amigos de Radio Portales de Valparaíso y de todos los amigos de la radio por el Día del Trabajador Radial el día de ayer. Les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.